divino está fuera de lo humano, otros colocarán que lo humano trasciende lo divino y otros dirán lo divino está dentro de lo humano, es decir, lo inmanente o lo que llamaríamos trascendente. En esto creo que la forma en cómo vos tenés, es decir, tu cosmovisión, diría, del mismo modo que el mío, está puesta en esa proporción en donde creemos que Dios se hace expresión, se hace experiencia a través del otro, ¿sí? Es decir, y asume lo humano, sí, entonces desde ese lugar diría que por lo menos nuestras expresiones, ¿sí? Está buena. Mira, me parece, Domingo, que podemos empezar a poner una religión propia, ¿no? No basta, que ya hay demasiadas. Nuestras expresiones tienen que ver con esta fuerza, ¿sí? Colocada en el lugar del otro, el lugar de lo humano, y desde ahí me parece que hay algo que se une a esto que estaba relatando Lía, ¿no? Y permíteme seguir un poco más adelante con esta discusión que también hablábamos fuera del micrófono. La idea de un partido se vincula de algún modo a una expresión ligada a cómo intervenir en el Estado, ¿sí? Y el Estado, yo pienso en términos de Foucault, ¿no? Él dice el ente que administra la violencia. Entonces, desde ahí, ¿cómo podemos pensar en paz cuando existe un Estado? Bueno, justamente nosotros salimos a la arena política y armamos un partido. Nosotros venimos de allá y en algún momento decimos, armemos un partido político. Era como la gran discusión. Bueno, te metes en el sistema, ¿no? En la gran discusión te metes en el sistema y en realidad repudiás el sistema. A nosotros consideramos que había que empezar a actuar. También fuera del micrófono se hablaba de, bueno, como partido humanista, el humanismo se supone que es universal, y planteamos el armado de un partido político porque creíamos primero en otro modo de hacer política, con otros valores, o por lo menos muy explícitos, que no pudiera dar lugar a una o esta interpretación, o que todo va o da lo mismo. Y en realidad nosotros desarrollamos las bases de acción política en base a principios del humanismo universalista. Es decir, el ser humano como valor central, el humanismo dice, nada por encima del ser humano. Ni Dios, ni Estado, ni empresa, eso dice el humanismo. Y ningún ser humano por encima de otro. Entonces, el ser humano como valor central y la no violencia como metodología de acción, no como simple rechazo. Una cosa es no violencia, rechazo a la violencia, otra cosa es un modo de acción. La no violencia como metodología de acción transformadora a partir de una organización política. Entonces nosotros creímos que justamente ahí, en eso que repudiábamos en sus formas, ahí había que entrar y desde ahí había que llevar a la práctica toda esa filosofía, te diría, tan querida por nosotros, que intentamos permanente y cotidianamente incorporar a nuestra conducta. Para nosotros ser humanista es una gimnasia diaria, no ser humanista, intentar ser humanista, porque estás en un medio que empuja para otro lado. Es muy difícil desarrollar una actitud de vida humanista, un estilo de vida humanista en un mundo y una cultura que es antihumanista. Claro, yo te decía, a ver si podemos elaborar esto, que esta concepción humanista no es exclusiva ni excluyente de ningún grupo. Claro. Tendría que estar en todos los grupos, a no ser que lo rechace. De todos modos, digamos, difícil que alguien se plantee ser partido, movimiento o grupo antihumanista, ¿no es cierto? Todos van a decir nos fundamos en el hombre, creemos en el crecimiento humano,
en su No, no desarrollo. todos. El nazismo no lo decía. No lo practicaba, qué sé yo. O tenía una concepción del hombre. El comunismo en su función colocada en el poder del Estado tampoco. Sí, el liberalismo El liberalismo craso tampoco. Sí, por eso. El tema es la práctica, ¿no? Porque el Ah, humanismo es una práctica, bueno, La concepción y la y práctica. la práctica, porque a veces hay Por eso distancia, digo, pero- ¿eh? Hay distancia entre lo que se dice. Yo me he Exacto. encontrado como yo, bueno, todo, para todos el ser humano es el valor central. Bueno, pero yo te pongo un ejemplo de políticas y te digo, acá no es el Exacto, ser bueno, humano. no, después Entonces eso de que hay que todos... verificarlo. Entonces, el humanismo es básicamente una práctica. Es la práctica de esos principios. Si eso no se pone en práctica, no hay humanismo. Es más, ser humanista es un modo de acción. No es una afiliación ni es decirse, yo soy humanista. Bueno, pero a ver qué hace. Y eso, para nosotros es muy importante, es donde más hincapié hacemos. En la práctica. Cuando en la decimos nosotros, conducta. ¿quiénes son nosotros ahora? Nosotros los que llevamos adelante esta doctrina siloísta, que es la que desarrolla el pensamiento del nuevo humanismo. Pero hoy Y por hoy otro tiene lado, vigencia eso. absolutamente. Digo, hay grupos, Sí, en todo el movimientos, mundo. sigue el partido acá, Sí, el Partido claro. Humanista Sí, sigue. absolutamente, sí. Nosotros, a partir del 2007, 2008, empezamos, a ver, cuando un partido se funda, lo fundamos en el 84, el Día Internacional de la Mujer, para ser coherentes con uno de los puntos centrales que es la no discriminación, si es no violencia, no discriminación. Nosotros siempre, entre otras cosas, digamos, porque teníamos mucha diferencia con la política que se llevaba adelante, por otro lado, por una etapa de desarrollo y crecimiento del partido, donde se perfila, donde se lo va conociendo, etcétera. En general participábamos solos, nosotros no hacíamos frente en algún momento, hicimos un intento de frente, no funcionó porque creíamos en un frente por la base y no por la cúpula, seguimos adelante. Durante muchos años el partido se presentaba solo, muy bien con todo el mundo, pero nosotros vamos solos porque somos los que llevamos adelante estos principios. A partir del 2003, cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner, nosotros dijimos, con estos menemistas no queremos saber nada. Eso es lo que nosotros dijimos, que luego hemos visto que más de uno coincidió en decir esto, no le confiamos. Empezamos a ver que hacía algunas cosas interesantes, pero bueno, muchos hacen algunas cosas interesantes y después el proyecto general es un desastre. Tampoco veíamos al inicio un proyecto de gobierno, veíamos, bueno, el tipo iba tomando algunas medidas importantes. Y más o menos creo que cuando él toma la decisión del pago al Fondo Monetario de la deuda externa, nosotros históricamente propiciábamos el no pago de la deuda externa, ni minga al fondo, ni un mango al fondo. Esos eran los eslogans nuestros y los llevábamos a rajatabla. Cuando Kirchner paga la deuda, para nosotros internamente fue toda una discusión. Analicemos un poco lo Cuando que la está haciendo. reestructura. Cuando le paga el fondo, Sí. que es esa primera medida que toma de pagarle al fondo, nosotros históricamente ni un banco al fondo no se le paga, nosotros nos llegó una discusión importante en el partido, decir, bueno, pero analicemos qué significa este pago, qué está haciendo este tipo, y nosotros salimos a apoyar, diferenciándonos de todo el resto de la izquierda, salimos a apoyar esa medida de Kirchner del pago de la deuda sacándose el Fondo Monetario de encima. A partir de ahí empezamos como a mirar con otros ojos toda la política, digamos, no ya algunas de las medidas, y también desde nuestro punto de vista se empieza como a diseñar más un proyecto de gobierno, empieza a tomar más forma. Y nosotros en el año 2007, la primera vez que apoyamos una segunda vuelta a Filmus en Capital, cuando confrontó con Macri, y después de eso empezamos a participar de un amplio espacio político donde había convergencia de muchas fuerzas que iban apoyando ya este proceso político. Así fuimos nosotros. Además se lo he contado mil veces a los kirchneristas, para nosotros es muy lindo, digamos, como
como fuimos reflexionando, pensando, cambiando, porque cambia el mundo, cambian las situaciones y nosotros vimos, cambian las condiciones, y nosotros empezamos a ver como la dirección que llevaba este proyecto. Donde hay un cambio fundamental en el sentido de empezar a incorporar el enfoque de derechos, de ver a las personas como sujetos de derechos. Ese es un cambio fundamental. Eso es lo que te saca del asistencialismo, lo que no da espacio al asistencialismo y se da lugar a la medida que haga falta tomar para que las personas ejerzamos nuestros derechos humanos, que los tenemos, ¿no? A ver, nadie nos da, los derechos son nuestros. Lo que pasa es que históricamente han estado plasmados en la ley, en los instrumentos internacionales, en las constituciones, y no se efectivizaban. Entonces, durante años tenías que hacer un recurso de amparo, ir a la justicia, llegar hasta la Corte Suprema, para que te reconocieran que ese derecho debía efectivizarse. Y si no te decían, bueno, tiene que haber una ley, hasta que esas cláusulas de la Constitución no se bajen en una ley y se diga cómo, marche preso. Bueno, eso es un atropello a los derechos humanos esenciales, sin embargo era la práctica común. Entonces, bueno, no hay plata, el Estado no puede. Entonces, ese cambio de mirada, para nosotros tiene una coincidencia absoluta con el humanismo, y dijimos, esto va en dirección interesante, hay mucho por hacer, se equivocan, hay errores, pero nos interesa la dirección, la línea de la política. Por eso nosotros empezamos a adherir y de hecho en las últimas elecciones hemos ido dentro del Frente para la Victoria, que nucleaba como partido humanista. Como partido humanista. Sí. Manteniendo. Y vos eras candidata también. Yo fui candidata en varias oportunidades y después de la elección del 2011, cuando Cristina renueva el mandato, nosotros apoyamos la gestión de Vudú, fuertemente apoyamos la gestión de Vudú, que primero era precandidato en la ciudad, finalmente después queda Firmus, y nosotros a él lo seguimos apoyando. Y bueno, cuando termina la elección, que Vudú queda como vicepresidente, nosotros ingresamos en el Senado, en la Dirección de Relaciones Institucionales, yo soy la directora, y tenemos un equipo ahí de 11 humanistas trabajando en la dirección. Sí. Y te sentís que tenés espacio, posibilidades de trabajo, y ¿qué estarían, yo te puedo decir, ¿qué estarían propiciando ahora? No me interesa. No, lo definitorio, digamos, cuando Vudú me ofrece ese cargo, me dice que lo que él quiere es que su gestión sea de apertura del Senado a la comunidad, abrir el Senado a la comunidad, estrechar vínculos con la comunidad, así que metan todos los temas del humanismo. Trabajen con la no violencia, con los derechos humanos, trabajen con todos los temas del humanismo. Y nos dio libertad de trabajo hasta el día de hoy. Y creo que sigue porque sí. Va a seguir, y han impulsado iniciativas de ese. Así que nosotros salimos a la base social. Iniciativas que han podido. Armamos un ciclo de diálogos en el Senado. Porque si hablamos de no violencia,